Hoy hablamos de inteligencia artificial. Primero, más importante, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos con la inteligencia artificial? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿A dónde apunta? Entonces vamos a ver todos esos temas en el siguiente video. La inteligencia artificial, también conocida como la IA, habla sobre la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente necesitan o requieren de la inteligencia humana para poder llevarse a cabo. ¿Cuáles son estas tareas? Por ejemplo, puede ser el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, la ayuda en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Si bien podemos pensar de que la inteligencia artificial es un concepto nuevo, la realidad es que este concepto viene dando vuelta en la cabeza de los científicos desde mediados del siglo XX. Científicos como por ejemplo Alan Turing fueron los primeros o los pioneros en ponerse a investigar sobre los temas relacionados con la inteligencia artificial. Estos científicos plantearon preguntas fundamentales al día de hoy que van desde cuál es la capacidad que debería de tener esta inteligencia artificial hasta cómo sería el desarrollo de la misma. No fue hasta los últimos años en el cual la inteligencia artificial o la IA ha tomado un gran impulso, y esto debido, entre otras cosas, a las grandes capacidades de cómputo con las que contamos en la actualidad. Esta capacidad de cómputo nos permite gestionar una enorme cantidad de datos, y esto a su vez es lo que permite el entrenamiento de estas inteligencias artificiales que de otra manera serían muy limitadas o estarían muy capadas a cierto nivel. Vemos que desde la creación de los algoritmos en Internet, ¿verdad? Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda de Google, en que la inteligencia artificial se podría decir que comenzó un desarrollo sostenible a lo largo de los años hasta llegar al punto donde nos encontramos en el día de hoy, en donde la inteligencia artificial ha cobrado una enorme popularidad entre la masa de usuarios y especialmente han logrado alcanzar un punto en el cual su utilización puede darse de forma diaria por prácticamente cualquier persona. Ahora, debe estar perfectamente claro que la inteligencia artificial no ha llegado aquí a reemplazar a nadie, sino que debe ser utilizada como una herramienta dentro de las tareas habituales en las que nos encontramos. No debemos olvidar que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta que utiliza sistemas para lograr el reconocimiento de patrones y predecir cuál puede ser el siguiente patrón. Hay preguntas claves que tenemos que nosotros ya empezar a hacernos, y es cómo esta inteligencia artificial va a impactar en la economía y fundamentalmente cómo esta inteligencia artificial va a impactar en la vida diaria de las personas, como ya lo está haciendo. Sin embargo, tenemos que plantearnos preguntas más que nada morales, y es que tiene que ver con el entrenamiento que tienen estas inteligencias artificiales. Por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar la privacidad y seguridad de los datos? ¿O cómo podemos garantizar la seguridad de nuestro yo virtual? Entonces, primero, más importante, ¿qué tipos de IA existen? ¿Es la misma IA para todo o existen diversos tipos de inteligencias artificiales? Aclarar que existen tres tipos de IA. La primera de ellas es la inteligencia artificial débil. Esta inteligencia artificial débil se refiere a sistemas que lo único que hacen es repetir procesos una y otra vez a lo largo del tiempo de uso. Están diseñados para realizar una única tarea. Es un solo algoritmo diseñado para realizar una única tarea. Un ejemplo de esta inteligencia artificial débil podrían ser los asistentes virtuales, los sistemas de recomendaciones en las aplicaciones de streaming, los motores de búsqueda de Google o Bing, por ejemplo, entre otros. En segundo término, tenemos la inteligencia artificial fuerte. Si bien este tipo de inteligencia artificial es el objetivo de la mayoría de los científicos que están trabajando en la creación de la inteligencia artificial, por ahora es algo teórico y no pasa de eso. Asimismo, habría que superar muchos problemas técnicos y sobre todo problemas éticos y morales con respecto a la creación de esta inteligencia artificial, porque en sí misma ya sería una máquina capaz de razonar por sí misma. Y el último tipo de inteligencia artificial es la inteligencia artificial superinteligente. Este es otro tipo de inteligencia artificial que por ahora es teoría,
pero que de existir podría superar la inteligencia humana y de hecho podría mejorarse a sí misma. Entonces, si nosotros estábamos viendo que la creación de una inteligencia artificial fuerte podría traer algunos problemas éticos y morales, imagínense ustedes, la creación de una inteligencia artificial que sea autosostenible, sino, y mucho peor, que sería mucho más inteligente que los seres humanos y que podría replicarse y mejorarse a sí misma. Entonces, desde ese punto de vista, estaríamos hablando de algo bastante complicado de cara al futuro. Todos hemos visto las películas apocalípticas que hablan al respecto, y podría ser una tendencia o podría ser una posibilidad en el caso de que se creara esta inteligencia artificial súper inteligente. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de IA es algoritmos. El algoritmo no es otra cosa que una secuencia de reglas o pasos que se debe seguir para alcanzar el éxito en una tarea determinada. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en lavarnos las manos, podríamos crear un algoritmo, de hecho existe un algoritmo, para poder nosotros lavarnos las manos y alcanzar satisfactoriamente esa tarea. La segunda parte es el aprendizaje automático. Es decir, una vez de que la inteligencia artificial ya tiene su algoritmo, este algoritmo lo que va a ir haciendo es ir aprendiendo de forma autónoma y va a generar diferentes algoritmos para desarrollar la respuesta a un problema. Entonces, en vez de nosotros tener que programar cada situación o cada problema que pueda existir, la propia IA utilizará sus algoritmos para poder resolver ese problema. Lo cual no quiere decir de que la IA sea inteligente por sí misma, como habíamos hablado un poquito antes, hace unos minutos en este video. La inteligencia artificial en sí misma no es inteligente al día de hoy, pero lo que hace es utilizar las herramientas a su disposición para poder resolver problemas y predecir la necesidad del usuario. Un ejemplo de este aprendizaje tiene que ver, por ejemplo, con los mensajes spam de correo electrónico. Si nosotros recibimos correos electrónicos, hay un sistema dentro de la configuración del servidor de correo que revisa puntos específicos que puede considerar como spam. Una vez que se identifican estos puntos específicos, es que el software o el aplicativo determina si un correo electrónico es spam o no es spam. De hecho, nosotros también lo podemos entrenar. Por ejemplo, si nosotros recibimos correos electrónicos de algo que nos hemos suscrito, pero nosotros eliminamos ese correo sin abrirlo varias veces, ustedes van a ver que va a llegar un punto en el cual ese correo va a ser considerado como spam por parte del servidor. Entonces es una forma en que nosotros, sin querer, estamos entrenando a esa inteligencia artificial. La tercera parte, y probablemente la más compleja, tiene que ver con las redes neuronales. Estas redes neuronales son una parte fundamental de la IA actual. Red neuronal actúa como una especie de cerebro. De hecho, está basado en el diseño de nuestro cerebro, del cerebro del ser humano. Cada capa o cada nodo va a actuar como una neurona por sí misma. Entonces, el aprendizaje profundo es una técnica de aprendizaje automatizado. Para ello, utiliza redes neuronales de varias capas para analizar grandes volúmenes de datos. Esto le permite a la inteligencia artificial realizar tareas muy complejas como por ejemplo puede ser la de identificar imágenes, la de traducir idiomas y la generación de texto de manera más eficiente. De una manera muy simple podríamos pensar de que estas neuronas o cada una de estas neuronas va a tomar la decisión sobre un punto o sobre algo específico. Esta decisión la va a realizar basada en las reglas que nosotros le hemos proporcionado previamente. Una forma sencilla de poder ver esto es nosotros asignarle a una neurona la capacidad de definir si un número es grande o un número es pequeño. Para ello nosotros le daremos una regla y por ejemplo le diremos que a partir del 1000 lo considere como un número grande y cualquier número por debajo de 1000 sea considerado un número pequeño. Entonces, cuando esta neurona recibe la información del número, podrá analizar y tomar la decisión si se trata de un número grande o un número pequeño. Punto número 4 es el procesamiento de la información y la toma de decisiones. Uno de los aspectos
más importantes que los usuarios comunes le dan a la inteligencia artificial es el procesamiento de la información. La capacidad de la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de información, y aquí hablamos por ejemplo de temas como el Big Data, va a permitir al usuario utilizar la inteligencia artificial, los algoritmos de esta inteligencia artificial, con la finalidad de procesar la información que nosotros deseamos y con ello facilitar la toma de decisiones basadas en el análisis. Aplicaciones de la inteligencia artificial en la actualidad podemos encontrar bastantes, desde lo que tiene que ver con salud y medicina, lo que tiene que ver, por ejemplo, con asistentes virtuales, lo que tiene que ver con la conducción inteligente o directamente lo que tiene que ver con el análisis de la información y procesamiento de la misma. Todas estas formas de utilizar la inteligencia artificial se están volviendo algo común para los usuarios finales. Antes, o de repente hace 1 año o 2 años, podíamos pensar que la inteligencia artificial era solo utilizada por las grandes empresas para el desarrollo de sistemas complejos. Pero la realidad es que hoy por hoy, cualquier usuario puede utilizar la inteligencia artificial a su favor con la finalidad de resolver cualquier inquietud. Entonces, una pregunta clave que podríamos hacernos es ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestro día a día? No cabe duda de que la inteligencia artificial ha dado un enorme paso en los últimos 2 años de creación. Está en un punto de maduración bastante importante, gracias a lo cual cualquier usuario puede utilizarla para sus propios fines. De hecho, uno de los grandes problemas que han surgido en los últimos tiempos es la parte de cómo limitar la inteligencia artificial para evitar que ésta sea utilizada de manera malintencionada. En cuanto a las ventajas que nosotros podemos considerar de la inteligencia artificial, hay bastantes. Por ejemplo, podemos hablar de una mejora en la eficiencia y la productividad, una mejora en la toma de decisiones, en el análisis de información, en tareas repetitivas en la cual nosotros le podemos dar a esta inteligencia artificial la posibilidad de que desarrolle estos algoritmos. ¿Para qué? Para evitar tareas repetitivas. Podemos hablar de avances en el desarrollo propio de sistemas, en el desarrollo mismo de equipos, ya que esta inteligencia artificial puede servir como un soporte en donde nosotros podemos basarnos para comenzar el desarrollo de estas aplicaciones. Entonces, las ventajas al día de hoy de la inteligencia artificial son innumerables. Pero así como existen ventajas en la inteligencia artificial, también existen algunos puntos en los cuales debemos de enfocarnos y debemos de tener mucha precaución. Estos puntos pueden ir desde la ética y la privacidad, ya que cuando nosotros estamos utilizando los sistemas de inteligencia artificial, aunque ustedes no lo crean, están entrenando a la propia inteligencia artificial. Temas como el sesgo y la discriminación. Al ser entrenados por seres humanos, este tipo de sistemas podrían llegar a caer en problemas de discriminación o problemas de sesgo o en distintas ideologías, las cuales no necesariamente son compartidas por el mundo entero. Otro de los grandes problemas es la seguridad y la ciberseguridad. Hablábamos recién que la inteligencia artificial podía ser mal utilizada y una de esas malas utilizaciones es justamente temas de seguridad y de ciberseguridad. Hoy la ciberseguridad es un tema complejo, es un tema altamente calificado y que requiere de profesionales que puedan garantizar de cierta manera la seguridad de nuestra información y de nuestra data. Ustedes no se olviden que hay muchísima información nuestra en las redes, no solamente en las redes sociales, sino por ejemplo en los sistemas como en los teléfonos, en sistemas como en los vehículos, tarjetas, etcétera, que pueden ser aprovechados por hackers para poder infiltrarse y tomar nuestra identidad o hacer uso de nuestras tarjetas, etcétera, etcétera. Y uno de los problemas que probablemente te estarás imaginando tiene que ver con el empleo, con el trabajo. Si bien la inteligencia artificial en sí misma es una herramienta y no debería de reemplazar ningún empleo, lo cierto es que van a haber empleos que probablemente van a haber golpeado su campo laboral. Por ejemplo, la redacción de contenidos es un campo en el cual muy probablemente las personas que trabajan en ese campo vean un golpe bastante fuerte en los ingresos y en la generación de trabajo para ese tipo de orientación.
Entonces, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? A día de hoy que estamos haciendo este video, la inteligencia artificial está rascando las posibilidades hacia el futuro. Por ejemplo, vamos a tener, y casi seguro que va a ser así, una integración casi total de la inteligencia artificial con todo lo que nos rodea. Y de hecho ya poco a poco lo estamos viendo. En Microsoft lo estaba haciendo en Windows o en Bing. La idea de Google también es hacerlo dentro de su buscador. Entonces vemos cómo la inteligencia artificial va a estar completamente incorporada en nuestro día a día. Y de eso no tengan ninguna duda. Definitivamente el apartado científico va a recibir una gran ayuda, como hablábamos recién, basándose o teniendo como base ya la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial como parte de la investigación y desarrollo. Al utilizar la inteligencia artificial, todas las tareas repetitivas, por ejemplo, pueden ser desarrolladas por la inteligencia artificial, dejando el tiempo para que los científicos puedan investigar las partes que realmente les interesa o las partes donde se requiere de la inteligencia humana y no tanto de tareas repetitivas. Entonces, estos son algunos de los elementos que nosotros podemos ver que la inteligencia artificial va a abarcar hacia el futuro. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿la inteligencia artificial llegó para quedarse? Sí, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y sí, la inteligencia artificial va a tomar algunos empleos que en la actualidad existen. Pero por el otro lado, se va a generar nuevos campos de empleabilidad para las personas probablemente con cierto nivel de calificación. Tengan presente que la inteligencia artificial no es un monstruo, ¿ok? La inteligencia artificial tenemos que verla como una herramienta que nos va a potenciar a desarrollar nuestras habilidades y nuestras posibilidades. A día de hoy, prácticamente todos estamos ya utilizando la inteligencia artificial. Desde el momento que estamos viendo o utilizando cualquier plataforma de streaming, o desde el momento que estamos usando Google, o cualquier sistema que tenga un algoritmo ya incorporado, estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces no es algo para temerle, sí es algo en lo cual debemos especializarnos, porque en el futuro todo va a tener, o prácticamente todo va a tener una integración con la inteligencia artificial. Es hora de que nos pongamos a pensar seriamente sobre la inteligencia artificial, nosotros como usuarios comunes, ni siquiera como personas que la utilizan de manera científica o de manera especial, y darnos cuenta de que vamos a tener que integrar esta inteligencia artificial en nuestras vidas en el corto tiempo. Entonces, hasta aquí llegó este video, compártelo y dale un like y déjanos en los comentarios qué crees tú que va a suceder con la inteligencia artificial de aquí a los próximos años. Nos vemos en el próximo video.